Tenemos con nosotros a Mando de Miguel hoy, este sábado. Poco podemos explicar de su trayectoria porque es de sobra conocida. Él es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid de Sociología. Participa en muchos medios de comunicación, ¿no? de prensa, de radio, televisión, etcétera. Asimismo, es autor de una cantidad enorme de libros, ¿no? Yo he leído en Wikipedia, no sé si es cierto, que más de 100, ¿no? Hasta 130. 130. Y Juan Ramón Rayo va a poder seguirle el ritmo. Hoy nos viene a hablar de la crisis, ¿no? La verdad es que en el instituto no nos extraña que nuestros ponentes, nuestros conferenciantes vengan a hablar de este tema, porque desde que nació el propio instituto, de la mano de gente que se movía en el ámbito de la economía, pues la crisis económica, los ciclos económicos han sido un punto central. La ventaja, digamos, que tenemos hoy es que lo vamos a ver desde una perspectiva algo distinta a lo que es habitual en el propio instituto. Precisamente el sesgo que tenemos de economistas en el instituto, ¿no? En los miembros del instituto, al final hace que los enfoques estén un poco centrados exclusivamente en esa parte económica, ¿no? Afortunadamente, Mando de Miguel nos va a dar una visión un poco, entiendo yo, un poquito más amplia de la crisis y, de hecho, en la entrevista previa que le hemos realizado vamos a ver que va a decir cosas tremendamente interesantes y que incluso pueden llegar a crear hasta cierta polémica, ¿no? O cierta controversia entre los que lo vayamos a escuchar, en tanto a que, bueno, pues su enfoque, como no quiero destriparle, lo va a contar a él, es tremendamente novedoso, ¿no? Y como digo, no lo hemos visto aquí en estos foros hasta la fecha, así que va a ser seguro de gran interés para todos nosotros. Agradecemos mucho que acepten nuestra invitación y ya le voy a dar paso a partir de ahora y les dejo con todos ustedes. Muy bien. Pues es un honor estar aquí con vosotros. Me dijeron que tenía que responder a esta pregunta que a todos nos acucia: ¿cuándo y cómo vamos a salir de la crisis? Yo sobre este asunto soy muy optimista. No vamos a salir nunca de la crisis. Este es el final de la conferencia. Para entenderlo tendréis que tener paciencia y escuchar toda la conferencia. Veréis que esta frase paradójica tiene sentido, porque es la tesis que sostengo. Soy optimista porque no vamos a salir nunca de la actual crisis económica. La palabra crisis, como sabéis, es una palabra griega que significa, es de la jerga de los médicos, significa en un proceso de una enfermedad cuando el médico tiene que tomar una decisión. ¿Opera? ¿No opera? ¿Le da la medicina definitiva? La enfermedad hace crisis, digamos. Es el momento de tomar una gran decisión porque ahí se ventila la vida del sujeto. Fijaros bien cómo ha evolucionado y si volvemos al origen, crisis es el momento de tomar las grandes decisiones. Es el momento clave en un proceso de la enfermedad. Yo he escrito un libro entero, se llama España cíclica, lo voy a dejar aquí para la biblioteca, en donde he analizado los ciclos económicos y las dos fases de bonanza y de infortunio que tienen los ciclos económicos desde hace 200 años en Europa, bueno, en los países centrales. No voy a repetir nada de lo que dice el libro porque una de mis manías o mis principios es no hablar nunca de lo que yo tengo escrito. Por lo tanto, esto que os voy a decir hoy no está escrito. Este es el secreto por qué he escrito 130 libros. Porque jamás hablo en público de lo que he escrito. Pero sí podemos resumir un poquito las ideas de los ciclos, porque, como sabéis perfectamente, son curvas sinuosas, más o menos con fases regulares. Hay distintas medidas de los ciclos, pero la más interesante es la de Kondratiev, que es de una fase de 25-30 años que coincide con una generación, es decir, el número de años que separan a los padres de los hijos. Eso es lo que me llamó a mí a hacer este libro, porque lo estudio desde el punto de vista demográfico. Tiene mucho que ver con las generaciones, los ciclos. Es decir,
los jóvenes se parecen a los abuelos y son distintos de sus padres, en términos cíclicos, porque cada 25 o 30 años cambia la coyuntura. ¿Qué es lo que ocurre en una coyuntura de crisis como la actual? Bueno, que desciende la productividad brutalmente, claro está, eso es lo fundamental, por dos razones fundamentalmente. Porque se saturan los medios técnicos o tecnológicos de los que se saca productividad. Por ejemplo, cuando empieza el ferrocarril, a mediados del siglo XIX, un poco antes, bueno, aquello, fijaros lo que era de transportar en carretas a transportar en ferrocarril. El aumento de productividad fue extraordinario. Sí, pero 30 años después, el ferrocarril seguía andando a la misma velocidad. Ya no aumenta la productividad del ferrocarril. Y eso se puede decir de todo. Del automóvil, del avión, de todos los elementos técnicos, del reloj, de cualquiera de los que han condicionado los ciclos. ¿Qué ocurre ya vamos a entrar en la crisis actual? Pues en la crisis actual ocurre que el invento producido en la fase anterior, que tenía que haber dado un resultado espectacular, como el ferrocarril, el avión, la química orgánica, etcétera, no ha dado muchos resultados. Primera afirmación polémica, porque estoy en un sitio en donde la informática precisamente da resultados, pero la informática ha dado muy pocos resultados. La informática está en una fase todavía elemental, aunque se dicen nuevas tecnologías y eso, bueno, ya lleva tiempo, pero lleva demasiado tiempo en la primera fase de todos los inventos, que son para jugar, para entretenimiento. El automóvil, durante 20 o 30 años, sirvió solo para dar un paseo por el campo. Sencillamente. No había camiones, ni era automóvil para dar un paseo por el campo. La radio, durante 20 o 30 años, sí, sirvió para que los marinos se comunicaran de barco a barco. Bueno, era una productividad notable. Pero nadie se le ocurrió que la radio iba a ser la radio hasta los años 20. Y Marconi es de finales del siglo XIX, una generación antes. Y así todos los inventos o los descubrimientos. Hay una fase, digamos, lúdica o una fase de entretenimiento. Pues bien, desgraciadamente, la informática se ha estancado en la fase de entretenimiento. La feria del teléfono móvil, pues eso va a aumentar la productividad. No, es más cacharritos, más artefactos para entretenernos, fundamentalmente. Ya digo que entonces una crisis, y la nuestra está muy clara, es porque se saturan los incrementos de productividad de los descubrimientos, porque no se hacen los descubrimientos que habría que hacer. En la fase anterior de bonanza se dilapidó el dinero y en lugar de gastarlo en inventar la generación de fusión nuclear, que es lo que tenían que haber inventado, no la inventaron. O por lo menos, más modestamente, tenían que haber inventado algo para almacenar la electricidad, sin lo cual el automóvil eléctrico, los ordenadores y todos los cachivaches que tenemos, si no sabemos almacenar la electricidad, son poco rentables. Pero no sabemos almacenar la electricidad. Las pilas son poco rentables. Son un derroche energético monumental. Algo avanzado con los viajes espaciales estos, pero muy poquito. Pero luego hay un factor que no es estrictamente técnico o científico, es las ganas de trabajar. Por extraños motivos, las generaciones se suceden también al tresbolillo, digamos, en una suerte de evolución así, como el cuerpo el perfil de la Venus del espejo de Velázquez. Esas son las curvas por las que se mueve todo en la historia. Pues bien, lo sorprendente para que eso sí que yo no lo sé explicar y creo que no lo sabe explicar nadie, ¿por qué la gente no tiene ganas de trabajar? O mejor dicho, ¿por qué hay generaciones que no tienen ganas de trabajar y la siguiente sí tiene ganas de trabajar? Porque se mueve generacionalmente. Y las crisis suceden porque en la generación anterior de bonanza tenían muchas ganas de trabajar y luego no hay ganas de trabajar. Por ejemplo, en épocas de paz hay pocas ganas de trabajar y en épocas de guerra hay muchas ganas de trabajar. Otra correlación muy curiosa, las épocas de crisis son épocas de paz
Y las épocas de bonanza son épocas de guerras. Es así, lo siento, por los pacifistas. Pero si quieres la paz, bueno, tendrás paz, pero tendrás crisis económica. Eso es una constante en los últimos 200 años, vamos. Aquí lo tenéis, en cualquier libro sobre ciclos económicos está estudiado. Es decir, que nuestra crisis, ahora veremos lo que añade la situación española, que añade muchas cosas, pero en principio es como todas las crisis. No hay productividad porque técnicamente no puede haber más productividad. La generación actual es una generación blanda, de una época de paz, de una época de abundancia, son hijos de la abundancia, por lo tanto tienen pocas ganas de trabajar. La siguiente tendrá ganas de trabajar, ese es el consuelo. Peculiaridades de esta crisis frente a todas las demás. Bueno, la gran peculiaridad, ya avanzo lo que ya lo habéis sospechado, esta va a ser la última crisis. Es un poco arriesgado decir que algo va a ser lo último en la historia, pero esa es mi impresión y voy a demostrarlo, no solamente voy a dar mi impresión. Es incluso más grave que la crisis de los años 30, sin duda ninguna, porque aquella se superó pues, con una guerra, ¿lo recordáis? La crisis de los años 30 no se superó con el New Deal, se superó con la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas produjo nada menos que la informática, por un tal von Neumann. No se llamaba von, se puso el von porque quiso, pero era judío, y se puso el von para que creían que era noble alemán. Era un húngaro, el apellido es alemán, desde luego, pero vamos, era húngaro, y este revolucionó la matemática, era un matemático, revolucionó la matemática de tal forma que a partir de sus ecuaciones y sus cálculos salió el primer ordenador, el UNIVAC, en plena Guerra Mundial, y eso fue la gran revolución tecnológica del último siglo, y sin embargo, como digo, se ha aprovechado muy mal, muy poco. O sea, por cierto, se aprovechó por primera vez para el desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía no se pudo hacer, no se podía haber hecho si no hay investigación operativa y estadística de alta precisión para que la logística se pudiera hacer el mayor desembarco que ha habido en la historia. Ni siquiera se ha repetido después otro mayor. A diferencia de las otras crisis que han sido solo de los países centrales. Por ejemplo, a España han llegado las otras crisis tarde. La crisis del 29, que se dice, aquí el 29 al contrario, fue un año glorioso. Y el 30 también, y el 31 también. Aquí llega el 32, 33, en plena república y acaba con la república, claro. Las crisis a los países no centrales, a los periféricos, llegan más tarde, porque hay un desfase, una histéresis, que se llama en términos técnicos. Ahora ya no hay histéresis, porque estamos, claro, en un mundo internacionalizado, aunque lo de global, en fin, hago un paréntesis aquí, es un poco mito eso de que estamos en una situación global. ¿Qué quiere decir global? Hombre, global era a finales del siglo XVI, cuando Juan de Mariana se podía ir 5 años a París a dar clases. ¿Os imagináis un catedrático de hoy, con la Unión Europea, que tenemos libertad de movimiento, que lo contrate la Universidad de París en español? Imposible, pero imposible. Hay un estudio muy bonito de mi maestro Linz sobre los catedráticos de Salamanca en el siglo XVI y de Alcalá de Henares, que hicieron más kilómetros, muchos más que los actuales, de índole profesional. Es decir, que se iban a hacer sabáticos y daban conferencias por todo el mundo, más que hoy. Fijaros, para ir a la Universidad de San Marcos desde Salamanca, tardan 6 meses en llegar a San Marcos, en el Perú. Bueno, eso era global. O sea, poder irse a San Marcos y dar un curso y volver a Salamanca, eso sí que era global, porque no es dentro del Imperio Español. O hace 100 años no había pasaportes, no existían pasaportes, y hoy hay pasaportes y visados. No solamente y visados, sino prohibición de que determinadas personas no pueden sacar visado. A eso lo llamamos global, cierro paréntesis. A pesar de eso, la crisis ahora no es de los países centrales, por lo menos es una crisis de Europa. Lo que estoy diciendo, lo que voy a decir,
Se refiere a España y a Europa y a Occidente, digamos, para entendernos. La palabra Occidente es horrorosa porque Australia está en Occidente, pero bueno, ya entendéis lo que quiere decir Occidente. Afecta por lo menos a todo Occidente y a la larga va a afectar a todo el mundo, o sea que será global de verdad. Es una crisis extensa geográficamente y sobre todo muy duradera. Tan duradera que no vamos a salir de ella, repito. Y sin embargo hemos entrado antes de lo previsto. Aquí hay algunos cálculos al final de cuándo va a ser la próxima crisis y me equivoqué pues por 10 o 15 años. Pues porque se ha roto el ciclo, la regularidad de Kondratiev se ha roto. Es decir, esta es la gran sorpresa, por eso nadie la había previsto esta crisis, porque no, ha sido una sorpresa, no tenía que haber llegado tan pronto. Y ha llegado por todos esos factores y algunos más que vamos a ver. Dicho todo esto, entenderéis muy bien que mi opinión es que la crisis nada tiene que ver con la codicia de los banqueros o de los especuladores, porque este es una constante universal, la codicia. ¿Cómo podemos imaginar que la codicia de las personas suba cíclicamente y aparezca, sube? No, la codicia es una constante de la naturaleza humana. Por lo tanto, la codicia de los banqueros es una estupidez. En general, todas las causas de tipo monetario o de tipo, digamos, sí, económico en un sentido amplio, no son la causa de la crisis. En el mejor de los casos son un epifenómeno, una consecuencia, y hay que entender la sociedad en su conjunto para entender la crisis como para entender todo. Juan de Mariana escribe sobre la moneda, pero era un experto en Santo Tomás y sabía un montón de cosas de ciencia política y por eso entendía algo de la moneda. Es un buen ejemplo, que sigamos a nuestro ilustre patrón, ¿no? Que para entender un fenómeno económico hay que entender todo lo demás. Oikos es la casa, el gobierno de la casa. Por lo tanto, las causas financieras no son, en la crisis de los años 20, aunque se dice los años 30, pero realmente empieza en los años 20 en los países centrales, se acusó a los judíos, era muy parecido a lo de ahora. O sea, los judíos, que son naturalmente ávidos del dinero, pues han sido la causa de la crisis económica, de la tesis de los alemanes, y en fin, con las consecuencias de toda esa vida, pues no tiene sentido ninguno. Es decir, las crisis no se deben a ninguna acción de ningún grupo, digamos, deseoso de aplastar a los otros, eso no tiene sentido. En España, especialmente, la crisis está siendo más fuerte. Es una cosa curiosa, porque siendo un país que no es central, o no es de los más centrales, vamos a decir así, no tendría que ser fuerte la crisis. Igual que la de los años 30, no fue muy fuerte en España, ni las anteriores, ni la de finales de... Bueno, hay un paréntesis. Las crisis en España han venido siempre con cambios políticos en favor de la democracia. Es algo fantástico. La Restauración viene con una crisis económica muy fuerte. La República llega con una crisis económica. Y la transición empieza con la crisis del petróleo. Y ahora estamos otra vez con la crisis. Eso es un capricho de la historia. Probablemente es por razones azarosas, aleatorias. Pero en España sí hay razones de tipo político que agravan la crisis. Mi punto de vista es que la política no tiene casi nada que ver con el desarrollo económico ni con la crisis económica, ni con la bonanza ni con el infortunio. No, es indiferente. Pero sí puede agravar la situación económica. Y eso es lo que ha ocurrido en España, que nuestro sistema político, el gobierno actual y el anterior y seguramente los que vengan, pues hace todo lo contrario de lo que tiene que hacer un gobierno para digerir este problema. Por ejemplo, tenemos una inercia corporativista, intervencionista, que viene de Franco y viene a lo mejor de Maura y de la época de la Restauración, pero claro, esa tradición antes era cuando el Estado manejaba muy pocos fondos públicos. En cuyo caso, bueno, pues qué más da que Maura o Franco o Primo de Rivera fueran intervencionistas, pero sí es que manejaba muy poco dinero. Pero es que ahora el gobierno maneja, bueno, el gobierno, el aparato del Estado maneja la mitad de lo que producen los españoles. Y si son intervencionistas y son reglamentistas y son corporativistas,
pues eso agrava la crisis. Luego tenemos unas instituciones muy extrañas, por ejemplo, la de la jubilación forzosa a una edad. 65 años se suele poner como ejemplo. Pues esto es de Maura, ya que he citado Maura. A principios del siglo XX, el Instituto de Reformas Sociales, fijaros bien, decide que la edad de jubilación debía ser 65 años, cuando la esperanza de vida entonces era 40. Es decir, muy poquitos llegaban a 65. Pero ahora se sigue manteniendo la inercia de los 65 años, pero la esperanza de vida es más de 80. ¿Qué ocurre? Que hay un derroche de recursos por este lado, y encima hay prejubilaciones, que ya esto es la locura. Es decir, hay un derroche de recursos por este lado que solo se lo puede permitir una sociedad rica. En las épocas de bonanza, bueno, podríamos transigir, pero en las épocas de crisis, encima lo que se acelera son las prejubilaciones, creyendo que esto es una buena medida para que los jóvenes se coloquen. Bueno, esto es una locura, esta idea de suma cero, de que si los viejos se prejubilan, los maduros, los jóvenes encuentran trabajo. Suma cero. Bueno, pues eso es otra estupidez. Y luego el derroche, claro está, el despilfarro verdaderamente notable de este gasto público, que no solamente no solamente es mucho, sino que se emplea muy mal. Consecuencia, tenemos un indicador muy raro, que es la tasa de paro es el doble más o menos de otros países centrales. Esto llama mucho la atención y habría que, aunque sea 10 minutos, detenerme un poco en esto del paro, porque es lo nuestro, lo privativo, lo característico. Para empezar, hay unos 6 millones de parados. La estadística nos lo dice incluso con decimales de cuánto representa esto de la población activa. Cuando veis decimales, normalmente os están tomando el pelo en la macroeconomía. ¿Por qué? Porque nada es exacto o preciso en la macroeconomía, y si os lo dan con decimales, os están tomando el pelo. Yo, por ejemplo, en mis encuestas nunca manejo decimales, siempre números enteros, porque un decimal en una encuesta, yo cuando veo una encuesta con un decimal ya no la leo, porque me están tomando el pelo, porque el margen de error estadístico, y luego otros errores posibles. El estadístico es 3, 4, 5%. Claro, si tiene un margen de error de ese orden, ¿por qué el 47,3? Eso no significa nada. Pues bien, tenemos el 26,03 de paro. Sí, pero no nos dicen nada más. Hay nada menos que un Instituto Nacional de Empleo, también es curioso, el instituto que maneja el desempleo se llama de empleo. Es la cosa de Orwell de ponerlo todo al revés. Este instituto calcula con decimales cuántos parados tenemos de la población activa, pero no nos dice lo más interesante. Esos 6 millones de compatriotas, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Porque ahí están mezclados en un totum revolutum los que están estudiando y preparándose. A mi modo de ver, esta sería la única solución para el paro. Todos los parados tienen que estar estudiando. Es que no hay otra opción. Porque quiere decir que con lo que saben no van a encontrar trabajo. Es decir, repito, todo parado tiene que aprender otra cosa. Algunos lo hacen, pero no nos dicen cuántos lo están haciendo. Otros lo que hacen es, se juntan varios parados y montan una empresa. Hay muchos. Son los autónomos estos que hay ahora. Hay muchos, pero no nos dicen cuántos. Otros viven con sus padres. Y tienen, bueno, como pasan a la categoría de dependientes, bueno, son parados, sí, pero si viven con sus padres como si fueran menores de edad. Otros emigran. Otros están en la economía sumergida, cada vez más, desde luego. Antes te preguntaban con IVA o sin IVA, ya ni te preguntan. Es que ya esa pregunta ya ni se hace, vamos. Solamente es con IVA cuando no tienen otro remedio. Pero si se puede decidir con IVA o sin IVA, la pregunta es imbécil, nadie lo hace ya. Y ahora, ¿cuántos hay ahí? No importa con decimal, dígame un número entero. No me lo dicen tampoco. Es decir, no sabemos nada del paro y así es muy difícil. Si sabemos muy poco, el Instituto Nacional de Empleo, y no nos dice nada de los que están desempleados, pues es difícil dar un diagnóstico. Pero aquí funciona un poco lo que he dicho antes, es decir, hay mucho paro porque
La tecnología que tenemos no produce, digamos, deseos de trabajar porque se rinde poco. Entonces, la única forma de que se rinda es, paradójicamente, creando paro. Echando gente a la calle porque producen poco. Es el único, y por eso aumenta el paro ahora. Porque, repito, es la única salida de las empresas para aumentar la productividad. Por otro lado, el estado de la tecnología, el estado de las artes, que se dice en inglés, el estado de las artes, de la ciencia y de la técnica, hace que si hay mucha gente trabajando 40 horas semanales, va a haber mucho paro. Es decir, no va a haber trabajo en esta etapa en la que estamos para todos 40 horas semanales. Nos tenemos que hacer esa idea. Pero la gente cree que el pleno empleo consiste en que hay unas personas que tengan trabajo 40 horas semanales. Pues si existen esas personas, habrá muchos que no tengan colocación. Por otro lado, hay un mito aquí, o dos si queréis, pero uno en el que participa todo el mundo y otro en el que participáis solo vosotros normalmente, los economistas quiero decir. El primer mito es, el paro lo crea el gobierno. Bueno, esto no participáis en ello, evidentemente, pero hay mucha gente que lo cree y de hecho las prácticas políticas que se siguen es como si esto fuera verdad y es un inmenso error. El gobierno no puede crear empleo. Se llama políticas activas de empleo. Es decir, el gobierno lo que da es dinero a alguien para que si tiene que pagar seguridad social no lo pague, o en fin, distintas fórmulas de artilugios que consisten en dar dinero y con ese dinero se crea empleo. Bueno, se crea teóricamente o nominalmente, pero a la larga eso no produce nada, y como no produce nada, es la fórmula soviética, curiosamente. En la Unión Soviética, como sabéis, no había paro. No había paro. Yo estuve no en la Unión Soviética, pero en Bulgaria, cuando era parte de la Unión, del bloque soviético, y era fantástico. La ciudad estaba limpia como una patena, y había cientos de miles de barrenderos en la ciudad, ¿no? Y además sin ningún instrumento, con una escoba, digamos, de mimbres. Y claro, venga a barrer la ciudad estaba limpísima. Estos señores producían muy poco, pero no había paro. O sea, la fórmula soviética es dar un trabajo por el Estado a todo el mundo y ya se soluciona el problema. Si fuera verdad que el gobierno puede crear empleo, sería facilísimo. Le daba una escoba a cada uno y a limpiar la ciudad y ya están todos ocupados. La fórmula soviética, pero eso se ha visto en Cuba también, se ha visto y supongo que en Corea del Norte también, y es un desastre, porque el gobierno no puede crear empleo. Pero en esto no me voy a detener más, me voy a detener en el segundo mito, en el que quizá alguno de vosotros participe, y es que el empleo lo crean los empresarios. No, señor. No, señor. Un empresario, para que sea buen empresario, debe crear el menor número posible de empleos para que su empresa sea productiva, de calidad, rentable, y lo que venda, la gente lo compre. Si mucha gente compra cosas de estas empresas rentables, el conjunto, habrá muchas más iniciativas y se crearán más puestos de trabajo. Es decir, el puesto de trabajo lo crea la misma sociedad en la medida en que participa del ciclo económico, del ciclo en el sentido de producción y consumo. Pero el empresario, repito, lo que tiene que hacer es crear el menor número posible de puestos de trabajo. Y en España, todos sabemos que en muchas empresas, sobre todo las de índole pública, la cantidad de gente que sobra es, impresionante. Es decir, mi punto de vista es que en España hay todavía muy poco paro. Poquísimo. Yo creo que tiene que haber 1 millón o más de parados para empezar a andar. Porque, y además lo que está haciendo el gobierno siempre es procurar dar dinero a la gente, a los sindicatos, a las empresas públicas o lo que sea, para seguir este círculo vicioso de que la gente produce poco. A veces por las leyes, por ejemplo. Y sobre todo, en España ha funcionado ese principio que decía al principio para todas las crisis, que es que la gente no tiene ganas de trabajar.
Pero más que en los demás países, sí, más que en los demás países. Es decir, hemos pasado del Homo economicus, el hombre que, el sujeto en fin, de la sociedad que es racional y es en el que se apoya en gran medida la teoría económica, a un Homo ludens, que lo que se preocupa es de pasarlo bien. Y con eso, con el Homo ludens, no hay economía posible. Por eso los economistas que siguen funcionando con la tesis del Homo economicus no entienden nada, porque presumen que la gente va a actuar racionalmente, poniendo en actividad todas sus capacidades para producir lo máximo posible, pero eso no ocurre. Antes bien, en España la gente produce lo menos posible. No, esto no es una crítica moral, vamos a ver si nos entendemos. Esto ha sido lo normal en la historia de la humanidad. El que la gente se comprometa a trabajar mucho ha sido una excepción en la historia. Solo cortos periodos de historia, como digo, coincidentes con las guerras, curiosamente. Las guerras, por ejemplo, hacen que las mujeres, las guerras ya modernas, vamos, del siglo XIX, siglo XX, que las mujeres que estaban antes en casa y rendían muy poco, lógicamente, como más de casa, salgan a trabajar para ocupar los puestos de trabajo de los soldados que están en el frente. Y después de la guerra se quedan muchas. Y eso es una inyección de productividad extraordinaria. Las guerras, aunque parezca extraño, claro, ocasionan muchos males, pero ocasionan desde el punto de vista económico un deseo de trabajar y un espíritu de esfuerzo, una ética del esfuerzo, un poco lo de sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo de Churchill. A la frase esta siempre se le quita lo de esfuerzo, ¿no? ¿Habéis oído muchas veces la frase de Churchill? Sangre, sudor y lágrimas. No, señor, dijo ahí esfuerzo, toil en inglés. ¿Por qué le quitan esfuerzo? Pues era la clave de lo que estaba pidiendo Churchill en la guerra. Está pidiendo las 4 cosas. Sangre, sudor y lágrimas para los combatientes. Y toil para los que no iban. Aquí se ha traducido la frase quitándole toil. Fijaros la ética del esfuerzo que tenemos. Es que no nos suena bien lo del esfuerzo. Estamos en un... ¿Por qué? Porque hemos pasado muy rápidamente de una bonanza extraordinaria a una generación después de la crisis. Y claro, aquí nuestros picos son muy altos y nuestras bajadas, más fuerte será la caída, ¿no? Hemos subido mucho, hay que ver el incremento de todo en la fase anterior y ahora pues sufrimos, digamos, esta paradoja de que ahora nuestros padres o los padres de los jóvenes tenían unas ganas de trabajar enormes y ahora pues sus hijos o sus nietos tienen muy pocas ganas de trabajar. En fin, demostrar esto con datos me llevaría, claro, mucho tiempo que no tengo, pero he hecho muchas encuestas y en las encuestas la ética del trabajo es que estamos haciendo ahora una, por ejemplo, sobre los usos del tiempo, que a mí me parece clave, porque la productividad no es más que aprovechar bien el tiempo. Eso es la productividad. Pues la gente aprovecha muy mal el tiempo. O lo aprovecha, digamos, hago este paréntesis sobre esta encuesta, se le dice, por ejemplo, ¿qué le parecen los horarios europeos? La gente dice, pues me parece muy bien el horario europeo, ¿no? Dice, ¿pero y los puentes? Otra pregunta, pues, los puentes son estupendos. Dice, oiga, pues usted, entonces lo de los puentes no es compatible con el horario europeo. O llegar tarde a las citas, o no tener un sentido de agenda. Es decir, hay una idea muy relajada respecto al tiempo, que ya digo que ha sido lo normal en la historia. Pero vamos, mi tesis fundamental. Esta es la última crisis porque no es solo una crisis más. Es decir, de esta crisis no vamos a salir para volver a la situación anterior. No. Porque todas estas razones que digo son muy profundas. Y en España, desde luego, más que en otros países. Y son tan profundas que lo que estamos viendo es realmente no ya un ciclo nuevo o un ciclo más, sino el final de los ciclos. Es decir, pasamos no de un ciclo a otro, sino de una época histórica a otra, que sucede cada 1000 años. Por eso, hombre, cuesta un poco creer que aquí nos va a tocar otra vez pasar del Imperio Romano a la Edad Media o de la Edad Media al Renacimiento. Pues eso es lo que va a pasar, lo que está pasando ya. Claro, era muy difícil a una persona en la época de San Agustín
saber que se había acabado el Imperio Romano, pero él se dio cuenta que se había acabado el Imperio Romano. La gente creía que eso iba a ser eterno. O la gente al final de la Edad Media creían que esa sociedad estática de la Edad Media iba a subsistir siempre. No, los humanistas se dan cuenta de que empieza una etapa nueva, que es la etapa precisamente que concluye ahora, porque es la etapa de la sociedad expansiva. Es decir, es un tipo de sociedad el que termina, la sociedad expansiva, de los últimos 500 años, más o menos, desde el Renacimiento. ¿Por qué la llamo expansiva? Porque todo crecía. Por ejemplo, las tierras que se descubrían. En la Edad Media no se descubría ninguna tierra. Pero a partir de los portugueses y después los españoles, de repente la tierra se abre a los ojos curiosos de los europeos que empiezan a descubrir nuevas tierras y después a conquistarlas. Y después a hacer guerras de expansión y de conquista para conquistar el territorio que tiene el enemigo. Así hasta el siglo XX. Pero eso se ha acabado. Ya no hay guerras de conquista de territorio. La guerra de Libia, ya me dirás tú que si no desembarcaron ni siquiera los soldados en Afganistán, ¿qué territorio van a ocupar? Ya no hay guerras coloniales ni guerras de conquista de territorio. Es decir, se acaba literalmente 500 años de historia por ese lado bélico, digamos, pero por todos los lados. Esos 500 años de la sociedad expansiva ha sido el momento en que ha crecido la población. Me diréis, pero la población no ha crecido siempre. Hombre, desde Adán y Eva parece que ha crecido, ¿no? Sí, pero durante miles de años no creció y de repente creció y ahora ya no crece otra vez. Es una curva así muy extraña. Es decir, hemos vivido una época extraordinaria, sobre todo el último siglo, lo que se llama la transición demográfica. Es un nombre horrendo, pero en fin, se llama así. El crecimiento exponencial verdaderamente de la población. Eso se ha acabado. ¿Y a qué vamos a llegar? Pues vamos a llegar a lo que siempre hubo durante miles de años, que la población apenas crece, o lo que es lo mismo. Los que mueren son los mismos que los que nacen. Lo que pasa es que antes era con una alta mortalidad infantil y ahora es con muy baja mortalidad infantil. Bueno, eso es un progreso, ¿no? Pero la salida es que va a haber muy poca natalidad, ya la está viendo, prácticamente para reponer la población. Y en algunos países por debajo de la tasa de reposición, como en la mayoría de los europeos. Es decir, que pueden reponer la población con inmigrantes. Otra cosa que se ha acabado, bueno, la población se estanca entonces, crecimiento cero. El producto, pues se va a estancar, se está estancando. Ya llevamos 5 años de crisis, es un poco sorprendente, los brotes verdes no aparecen por ningún lado. Pero es que eso va a ser lo normal durante, yo qué sé, yo ya no lo veré, pero empieza la Edad Media. Tenemos 1000 años por delante. Y en esos 1000 años apenas va a crecer el producto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el producto crece por esas dos razones que he dicho, la ciencia y las ganas de trabajar. Y esas dos cosas se han parado, pero se han parado tan drásticamente que no sospechamos que pueden volver a crecer en otro ciclo, sino que es un cambio radical, como el fin del Imperio Romano. Que las ciudades, por ejemplo, quedaron muertas, los puertos aterrados, las autopistas, iba a decir, las carreteras, las vías romanas, pues salían las ortigas, porque no había nada que transportar. Eso fue la Edad Media, todo el mundo se quedó donde estaba. Me diréis, pero hombre, ahora tenemos aviones y tenemos, yo qué sé, todo tipo de transportes. Es cierto, eso es lo que ha cambiado. Tenemos un transporte baratísimo, como nunca lo habíamos tenido en la historia. Y sin embargo, no se utiliza para trasladarse la gente, sino otra vez como la informática, para divertirse. ¿Para qué coge uno el avión? Para irse a Cancún y volver, y divertirse. Pero eso no produce nada. O sea, tenemos instrumentos de trasladarnos hoy y la gente se traslada muy poco. Decía antes, hoy hay pasaportes, visados y leyes restrictivas de la inmigración. Aunque hay todavía movimientos migratorios, pero se tienden a congelarse. Cuando podrían emigrar por primera vez. Porque antes emigraban en la Edad Media a pie, digamos, no en la Edad Media, hasta el siglo XIX, pues a pie o a lomos de una caballería.
Ahora podemos trasladarnos y, sin embargo, los movimientos migratorios se han reducido prácticamente a cero en el mundo, teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos de trasladarnos. Nos trasladamos, sí, repito, pero de ida y vuelta. Otra vez el homo ludens, para pasarlo bien. Y en ese viaje vamos manejando el móvil, no produciendo nada, sino mandando mensajitos. Es decir, homo ludens. Lo pasamos muy bien en esta vida, pero producimos poco. Por tanto, esa productividad pues baja y no va a crecer. El Producto Interior Bruto o cualquier medida paralela, eso se va a congelar, y se está congelando realmente. Me refiero a los países occidentales. Me diréis, hombre, en China, en Brasil, los países emergentes, sí, de acuerdo, y todavía tienen natalidad muy fuerte también, pero esos van en picado a nuestra situación. Es decir, los llamados países emergentes a toda velocidad se aproximan al mundo occidental, a toda velocidad. Por ejemplo, la natalidad, que era altísima en los países árabes y en Asia, pero bueno, nunca se había visto la evolución de la natalidad hacia la natalidad de tipo europeo, nunca se había visto ese fenómeno de convergencia. Es decir, eso sería la parte global, que todo el mundo va aprendiendo, desgraciadamente de Europa, en el sentido de que es el fin de una economía expansiva. Vamos, por lo tanto, a esa sociedad, más que economía, sociedad estacionaria. No tiene nombre todavía. Es como, en fin, los del Renacimiento no sabían muy bien. El Renacimiento, el nombre se puso después y la Edad Media se puso después. Los nombres se ponen después, pero nadie, como en la comedia esa famosa, se despide de su familia porque parte para la guerra a los 30 años. No, la guerra, no sabe uno qué guerra es. Uno no parte para la guerra a los 30 años. Es decir, no sabemos cómo va a ser esa sociedad, pero provisionalmente le pongo el nombre de estacionaria porque se va a parecer a la Edad Media, aunque con medios suficientes para no ser la Edad Media. Y sin embargo, como el deseo de trabajar es muy poco y la productividad es muy baja, pues no tenemos más remedio que contentarnos con esa sociedad estacionaria. Un hecho paradójico y sorprendente, os he dicho algunos hechos sorprendentes, me parece. Otro hecho sorprendente es que la ciencia avanza muy poco. Me dices, pero hombre, por Dios, ¿en la ciencia que avanza poco? Sí, señor. Sí, señor. La ciencia está estancada. Para empezar, las vocaciones científicas son escasísimas en todo el mundo. Solo estudia ciencia el que consigue una beca para hacer una investigación práctica de unos laboratorios que le van a dar un dinero. Pero eso no es ciencia, eso es tecnología en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y aún así hay pocas vocaciones. La ciencia se ha parado. Solo hace desarrollos tecnológicos, mejoras de los productos, y muchos de ellos para divertirnos. La informática, como digo, en gran medida son productos para pasarlo bien, pero no para producir. Y los transportes, pues también, para pasarlo bien en esta vida, lo cual tampoco es malo, pero bueno, bien, al menos en la Edad Media tenían la expectativa de la otra vida. Ahora ni siquiera en una sociedad secularizada como la nuestra tenemos esa expectativa, pero nos parecemos a la Edad Media en ese estancamiento, digamos, ¿no? El territorio hace ya mucho tiempo que se acabó, es decir, la época de los descubrimientos. Nos hemos hecho la ilusión de que iba a haber descubrimientos espaciales, pero es una ilusión. No hay ningún descubrimiento espacial. No vamos a ir nunca a otro planeta, ni con modelos más o menos informáticos se determinará que hay otros planetas. Claro que hay otros planetas, pero vamos a ir a otros planetas. Eso es inconcebible. Ir a Marte ya es la locura. Incluso a la Luna no se ha repetido el viaje a la Luna porque es tan caro. Y no hay nada que hacer allí, que para qué diablos se va a la Luna si ya no hay Guerra Fría, se fue solo por la Guerra Fría, de la competencia entre Estados Unidos y Rusia, pero una vez que se acabó eso, ¿para qué diablos hacer viajes espaciales? No hay nada que conquistar en el espacio, conquista el espacio. Eso es una leyenda, es un mito. La Tierra ya no hay nada que conquistar, está todo conquistado y ya no se puede expandir la raza humana por otros planetas. Eso es solo de las novelas de ciencia ficción, eso no es real. Sería un coste tan extraordinario el de llevar una nave a no sé dónde, la verdad, dónde se llevaría esa nave, que tardaría generaciones enteras en llegar al planeta más cercano. Y bueno, y vale la pena ese esfuerzo. O sea, eso se ha parado también. Fijar qué cantidad de cosas se han ido
estabilizando, parando. Igual que en la Edad Media tenían la sensación de que el enorme progreso del Imperio Romano se había detenido. Aún así conservaron algunas cosas muy valiosas del Imperio Romano, sobre todo en España, los visigodos. Los visigodos conservaron mejor que ningún otro país el derecho romano. Y el derecho romano es una cosa inmaterial, intangible, como se dice ahora, pero fue lo que posibilitó a la larga el nacimiento de los estados modernos. El Estado de Derecho y, en fin, las libertades y la democracia al final y todo eso. Eso, si no es conservando el derecho romano, no se hubiera podido hacer. Fue una de las grandes conquistas de la inteligencia humana el derecho romano. Y eso se conservó en plena Edad Media y se cultivó, el fuero juzgo. Los visigodos cultivaron muy bien el derecho romano y la Iglesia, las universidades lo cultivaron en la Edad Media y después, bueno, pues la aparición del Estado moderno y sucesivas etapas. Quiero decir que algunos valores ideológicos sí pueden tener un sentido expansivo, algunos, como el derecho en la Edad Media. ¿Cuál va a ser ahora? Pues no lo sé, pero algunas ideologías que tenemos ahora, que aparentemente pueden ser progresivas, a la larga son regresivas. Por ejemplo, la más general ahora, la ideología más general de todos los partidos políticos de todos los países es el ecologismo. Aunque uno no se llame ecologista, es igual. La ideología ecologista es la más extendida ahora en el mundo. Es prácticamente universal. ¿Qué quiere decir la ecología? Que todo es más caro. Así se puede definir la ecología. O sea, es muy bonita, desde luego. Cuando veis, por ejemplo, un libro que dice esto está impreso con papel ecológico, ¿qué quiere decir? 30% más caro. O sea, cualquier decisión ecológica significa más caro. Por ejemplo, la energía no se abarata y tenía que haberse abaratado porque cada fase de expansión significa que la energía se abarata. Pasar de la madera al carbón, pues hay que ver lo que abarató la energía. Del carbón a la electricidad, no digamos. Y a la gasolina como motor de combustión, esos grandes desarrollos de la energía. Pasar a la energía nuclear, pues también fue un progreso, pero como sabéis la energía nuclear se ha detenido. ¿Por qué? Porque tenían que haber inventado la energía de fusión nuclear. Y eso, que es como pasar de la bomba atómica a la bomba de hidrógeno, en la metáfora bélica. Pues estamos en la bomba atómica, es decir, no hemos querido hacer la bomba de hidrógeno en la energía. Y por tanto tenemos una energía muy cara. Y además en la bomba atómica, en las centrales nucleares, la tendencia es a no construir más. En Alemania incluso. La decisión es no construir más centrales nucleares, que de momento sería la energía más barata, aunque todavía es cara, comparada con la que podría venir de la energía de fusión nuclear, que no la tendremos, yo no la veré nunca, y vosotros me parece que tampoco. Entonces vamos... Perdón. Claro, con costes de energía crecientes, en parte por razones ecológicas, que quiere decir que todos los productos nos van a salir más caros. Y es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, ¿cómo va a aumentar la productividad si hay una ideología ecologista, repito, en la que todos participamos más o menos, porque es prácticamente universal, en que hace que el precio de las cosas se eleve sustancialmente? Para empezar, el de la energía. Uno de los factores, no he aludido a ellos, de crecimiento económico ha sido en anteriores fases el desarrollo de la educación. La educación supuso, en los últimos 200 años, que cada vez había más gente que sabía hacer más cosas y, por tanto, aunque no tuviera muchas ganas de trabajar y aunque no hubiera mucha tecnología, pero sabía hacer más cosas. Por lo tanto, teníamos ahí la base de una productividad enorme. Si la gente estudiaba matemáticas, y había muchos que estudiaban matemáticas, pues acaban inventando el Univac y los primeros ordenadores. Se produce naturalmente. Pero ahora, en todos los países de Occidente, y en España, desde luego, más que en otros países de Occidente, la educación ha llegado también a cero. O sea, no mejora el rendimiento educativo y no mejora la calidad de la educación, se mire como se mire. Mejora la cantidad, es decir, prácticamente todo el mundo sabe leer y escribir, al menos con los dedos pulgares en el ordenador, todo el mundo sabe escribir, pero hay que ver lo que escriben en los teléfonos móviles, ¿no? Es decir, antes por lo menos teníamos
en la época de Juan de Mariana, solo unos pocos sabían escribir. Y estos eran una élite muy seleccionada. Y podían escribir muy bien, no solo en la forma, sino en el fondo. Pero ahora ya no tenemos esa élite, todo el mundo sabe escribir, todo el mundo tiene un título educativo, pero su capacidad de imaginar, de, yo qué sé, de inventar, pues es nula. Se puede ver en el arte, por ejemplo. Si habéis visto las exposiciones de Arco, por ejemplo, bueno, la decadencia de la inventiva no se puede ni comparar con la época de principios del siglo XX. A principios del siglo XX se da, por ejemplo, una eclosión estética que no se ha repetido y científica que no se ha repetido. Porque todo llega a su saturación, digamos. Imaginaos lo que es la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, finales del siglo XIX, cuando, ¿lo recordáis? La tablita esa del bachillerato. Y aquello había que rellenarlo, y había que, todas las casillas había que rellenar. Pero ya están descubiertos todos los elementos, ya no hay más elementos. En todo el universo no hay más elementos que los que están en la tabla de Mendeleev. No hay gran progreso ya. Ni en la química, ni en la física, ni en las ciencias básicas. Y como digo, no hay vocaciones. Ahora, en España, el otro día dijo el ministro, incluso, a quien aprecio personalmente, el ministro de Educación, dijo, nada de carreras básicas, lo que hay que ver es carreras aplicadas, para que dentistas y aprender a hacer cosas y ganar dinero y colocarse. Eso es un error monstruoso, porque si no, no tendríamos el cacharro este informático, si a von Neumann von Neumann no se le hubiera ocurrido, en fin, la nueva matemática de conjuntos que dio lugar a todo este desarrollo. Es decir, no tenemos una educación hoy de calidad, ni universitaria, ni primaria, ni secundaria. Y en España se nota mucho más. Claro, en la educación es donde se nota también el otro efecto que decía de las ganas de trabajar. Cuando digo ganas de trabajar, por eso prefiero decir esfuerzo, ética del esfuerzo, más que ética del trabajo. Porque el esfuerzo se puede aplicar a muchas cosas, no solamente al trabajo. Y en la educación se ve. Es decir, la ética, yo he estado 40 o 50 años dando clases todos los años y he visto la evolución. O sea, por viejo en este caso, me tendréis que creer. He visto la evolución los últimos 40 años. Cada promoción que llegaba tenía menos ganas de trabajar que la anterior. Pero eso es algo que todos los profesores coinciden en eso. No hay manera de hacerles trabajar. ¿Quién va a buscar ahora bibliografía? Si apretando el Google te da toda la bibliografía que quieras. Si aprietas el Google te da todo resuelto. Ya no hay forma de encargar trabajos los estudiantes, porque con el Google le hacen todos los trabajos y ya no se hacen trabajos. Y eso es fundamental. En la vida universitaria no consiste solo en aprobar los exámenes, sino hacer trabajos. Yo aprendí más en los trabajos que hice como estudiante que en los exámenes, desde luego. Bueno, pues como veis, todo este razonamiento me lleva a la conclusión que os decía al principio, que no vamos a salir de la crisis. Y soy optimista porque entramos en una etapa fabulosa, que es de cambio de época histórica. O sea, imaginaos aquellos hombres del Renacimiento que se dan cuenta de que están viviendo otra época histórica y desde entonces no ha habido. La edad moderna, se llama moderna y contemporánea, es la misma. Es la sociedad expansiva, que empieza más o menos en el siglo XV y que dura hasta hoy. Y como dentro de ello ha habido cambios de democracia, liberalismo, yo qué sé, comunismo, en fin, muchas cosas ha habido entre medias. Sí, pero todas ellas eran de la sociedad expansiva. Y ahora las que haya serán de la sociedad estacionaria. Y a mí personalmente me produce una inmensa satisfacción, por eso soy optimista, participar de la generación que está viviendo la nueva época histórica. Por eso hay que olvidarse ya de los ciclos económicos. Y hay que olvidarse de la crisis económica y empezar a pensar en la sociedad que nos espera, que es esta sociedad estacionaria, a ver cómo la organizamos, una nueva sociedad estacionaria. No hay que, quizá la palabra estacionario no es muy buena porque da una idea despectiva, no. La Edad Media en ningún caso es despectiva. El Imperio Romano había entrado al final en una decadencia atroz
Y aquí era un desastre. Y se hunde en gran medida por la improductividad, porque aumenta el número de esclavos. Eso es otra cosa parecida a lo de las subvenciones a los parados y todo eso. Los romanos decían, qué maravilla, cada vez tenemos más esclavos, entonces los patricios podemos vivir, los ciudadanos romanos podemos vivir de maravilla, como homo ludens. Podemos disfrutar de la vida porque tenemos una caterva de esclavos cada vez más baratos, extraordinaria, sí, pero no se dan cuenta que esos esclavos producían cada vez menos, hasta el punto de que comían más de lo que producían. En gran medida la decadencia del Imperio Romano es estrictamente económica. La esclavitud acabó con el Imperio Romano. En el pasado no siempre ha habido esclavitud. Al principio del Imperio Romano no la había. Los faraones de Egipto no tenían esclavitud, esa idea vulgar de que las pirámides se levantaron con esclavos. Con esclavos no podían haberse levantado las pirámides. Exige una productividad tan extraordinaria que los esclavos no hubieran producido eso. Las pirámides se hacían como el Escorial. ¿Cuál fue el invento del Escorial? Aparte de otros muchos inventos de Juan Herrera, que fue un extraordinario artífice. Inventó sobre todo procedimientos para elevar las piedras. Porque imaginaos lo que era construir una catedral sin grúas, sin poleas, sin polipastos, sin instrumentos para elevar las cosas. Y en la Escorial se practicaron ya muy modernos y subieron las piedras muy rápidamente. Pero se le ocurrió una cosa que ahora llamaríamos investigación operativa. Es lo del desembarco en Normandía. No se llamaba así, ni había estadística, desde luego. Pero el tío era un genio de la organización. Y el tío, hasta ahora las catedrales, los grandes edificios se hacían, traían grandes piedras sin desbastar, y allí, sobre la marcha, de una forma artesanal, se decía, a ver, tú pica esto y encájalo. No, pica un poco más, encájalo. No. Él hizo unos planos muy precisos, numerando todas las piedras del Escorial. Hizo un contrato con empresarios, digamos, o autónomos. Te contrato una piedra, o 10, o 100, los que sean, numeradas con estas características, y las vas a entregar en este momento, y si no, no cobras. Y entonces aquello empezó a funcionar y venía la piedra exacta que tenían que colocar, y si no era exacta, fuera. Es decir, trabajó como hoy se trabaja en la arquitectura, con un sistema de prefabricación. Los materiales simplemente se montan, y por eso se tardó solo 11 años en concluir el Escorial. No sé si habéis visto aún grabado el Escorial, empiezan por un lado y por el otro, y van haciéndolo así, para no molestarse. Claro, es decir, hacen como dos Escoriales, empiezan por un lado y por el otro, y van juntándose, y al final la última piedra encaja. Hay que tener mucha capacidad de planificar las cosas, porque si la última piedra no encajaba, ¿había que repetir otra vez toda la operación? No hubo que repetirla, fue perfecta. Pero aquello era, digamos, organización. O sea, el Escorial se hizo con una gran organización. Fue el edificio más grande de su época y se hizo en 11 años. Hoy en 11 años no se hace un edificio así ni de lejos, vamos, con todas las grúas y con todo lo que queráis y con todos los materiales. Hoy no se hace en 11 años. Bueno, el AVE, por ejemplo, el AVE, que nos maravillamos del AVE. El AVE se está haciendo más lentamente que se hicieron los ferrocarriles en la época de Marqués de Salamanca, con pico y pala. Los túneles se hacían con pico y pala y los terraplenes con pico y pala. No había ninguna máquina. Hoy se hace con grandes tuneladoras de diamante. En fin, ¿qué quiere decir? Que la productividad es muy escasa, por lo que sea. Luego, no es solo la tecnología, sino seguramente las ganas de trabajar. Si hay puentes, claro, en la época de Marqués de Salamanca no había puentes. Había esclavos, si queréis. Bueno, cuasi esclavos. Ya hemos dicho que los esclavos producen poco. Bueno, pues espero que después de esta demostración participéis de mi sentimiento inicial de que me siento optimista porque no vamos a salir de la crisis, pero sí vamos a entrar en una nueva época histórica, lo mismo que los del Renacimiento acababan con la Edad Media y entraban en la Edad Moderna. ¿Cómo se llamará esa edad? No lo sé.
Después los nombres se ponen después. La generación del 98 se puso en 1912. Desde luego, los del 98 no decían, oye, somos los del 98, ¿qué os parece? No, no. Se lo puso Azorín en 1912. O sea, los nombres se ponen después. Nadie se despide para ir a la guerra a los 30 años, recordadlo. Bueno, pues esto es lo que tenía que decir y ahora me someto a vuestras preguntas porque, lógicamente, habrá muchos desacuerdos. Yo mismo no estoy muy de acuerdo conmigo en algunas cosas. Bueno, primero vamos... bueno, podéis aplaudirle, ¿eh? Bueno, como sabes, esto se ha visto por internet y pues te han visto tanto en España como en América y los tienes incendiados a los dos lados. Entonces nos ha costado bastante seleccionar las preguntas porque hay un montón. Entonces la primera, que nos llega desde Argentina, pregunta: ¿está usted seguro que las crisis económicas son siempre en tiempos de paz? La evidencia dice lo contrario. No, a ver, esto es lo que dice este hombre. Lo siento, pero la evidencia está demostrada. ¿Quieres que la repasemos por un momento? Sí. Los años 50, que son de la gran bonanza económica. Guerra de Crimea, guerra de secesión norteamericana, guerras por todas partes. Hay libros enteros sobre la escala de las guerras. Vamos a ver, hay libros enteros, de verdad, para dos cosas: los inventos científicos, los descubrimientos científicos y las guerras. Se hacen puntos a lo largo del eje horizontal y la intensidad, digamos, y se ponen puntos si hay más o menos. Los puntos son racimos. Es decir, tanto los inventos científicos como las guerras no se producen en una constante, en una línea, sino son racimos. Hay momentos en que hay guerras y hay inventos y momentos que no. Pues bien, en los momentos de crisis económica no hay guerras y sí hay inventos definitivos. En fin, Einstein, por ejemplo, la crisis de los años 20, por ejemplo. Se me ocurre, pero no sé, en este libro tenéis los datos. Para los de Argentina, por favor, a ver si se hacen con este libro. España cíclica se llama, está agotado y no se encuentra ni en Amazon, seguramente. Bueno, otro es de Costa Rica, ¿no? se llama Ricardo, Sí. y te pregunta: ¿por qué está tan convencido de que los avances científicos se han detenido? Se han detenido porque hay varias medidores o marcadores, como se dice ahora. En todo el mundo las vocaciones científicas están como las vocaciones religiosas, digamos. Nadie quiere ser cura y nadie quiere ser científico, muy pocos, menos que antes. Y los que quieren ser, lo que quieren es hacer tecnología. Es decir, una beca no existe. No hay un matemático pensando en la revolución de las matemáticas para, yo qué sé, eso se ha parado. Las ciencias básicas, en todos los países y en España también. En España, estudiantes de física se pueden contar con los dedos de una mano. De física teórica, de física pura. Eso ya se ha acabado. Lo que es física aplicada a una cosa o la otra. O sea, se estudian ciencias aplicadas. No ciencias puras, tanto de ciencias o de letras. Porque en las letras también hay ciencias puras, digamos, ¿no? Hay pocos que se dediquen ahora a estudiar a Hesíodo o Platón. No, los de letras también se dedican a cosas prácticas, yo qué sé, de coaching o cosas de estas. Bueno, y la última ya viene de España, de Sevilla, y le pregunta lo siguiente: ¿no le parece que su tesis principal es historicista? Pues sí, claro, pero es que otra cosa puede ser. Es que hay malo en el historicismo, no sé, nunca. No. Yo creo que cualquier interpretación de lo que está pasando tiene que ser histórica. Es que no tiene otra interpretación, vamos, no sé. Cuando Schumpeter estudia los ciclos económicos, por cierto, como sabía ruso, fue el único que entendió los escritos de Kondratiev. Ese fue el secreto de Schumpeter. Que nadie sabía ruso entonces, ¿no? Y el tío descubrió los artículos de Kondratiev, el pobre, claro, lo mandaron a Siberia porque claro, la teoría de los ciclos para Lenin era un horror, porque, claro, era lo contrario del comunismo. O sea, que hay ciclos de subida y de bajada, haga lo que haga. Por lo tanto, el Estado, porque es una crisis un poco anarquista, o liberal, si quieres, ¿no?
es decir, la desconfianza del Estado. El Estado puede hacer poco, hay como una cierta autonomía de la sociedad. Y claro, esa autonomía de los ciclos y va en contra del voluntarismo, digamos, del Estado soviético. Y el pobre lo mandaron a Siberia y se murió y no lo conoció en su vida, en vida de él nadie. Solamente, pues eso, Schumpeter descubrió años después. Es curioso porque los descubre después de la crisis del 29 y fue fantástico porque dice, si hubiéramos prolongado las curvas que trazó Kondratiev, en el 29 va a haber una crisis. Ahí empezó todo. Es decir, se pueden... Aquí tengo las gráficas, están aquí. Prolongando esas gráficas de Kondratiev, se podía predecir, pero claro, desgraciadamente lo descubrieron después del 29, que es lo que suele ocurrir con las predicciones de los economistas, que predicen muy bien el pasado, ¿no? Pero, hombre, lo del historicismo depende cómo manejes el historicismo, pero que efectivamente mi concepción es histórica. Y histórica, además, de la Gran Durée, ¿no? Desde el Imperio Romano hasta ahora, ¿no? O sea, no me detengo solo en una ventana estrecha de lo que está ocurriendo ahora. No. Hay que ver, pues eso. Para entender el Estado moderno y el tiranicidio, Juan de Mariana sabía mucho de Aristóteles y de Platón, ¿no? ¿Eh? Claro, y de historia, naturalmente. Bueno, pues sí, yo creo que ahora vamos a desconectar de la emisión en Internet y agradecemos mucho a los que han estado viéndolo. Ahora les hemos pensado un spot que tienen que verse entero para que podamos monetizarlo. Es coña. Simplemente se va a desconectar y ahora ya...